Hola, ¿qué tal? Este video que voy a pasar a continuación es mi presentación en el curso de tesis 2. Es parte de lo que va a ser mi presentación para obviamente titularme como ingeniero mecánico próximamente. Así que de momento les agradeceré un montón que me puedan dejar en los comentarios todo lo que les parezca, aspectos a mejorar, aspectos que les hayan gustado, etc. Nada más, me emociona mucho compartir esto, por eso lo estoy subiendo a YouTube. Y espero que también pueda compartirles un poco la emoción que esto me produce. Gracias y les dejo con la presentación. Buenos días, profesor, compañeros. Mi tema de tesis es el desarrollo de un modelo predictivo de desgaste basado en ensayos según ASTM G65 utilizando algoritmos de Machine Learning. Mi nombre es Renato Cabanillas y mi asesor es el doctor Sakihama Uehara. El formato FSI, ahí presento el tema, el área sería de materiales y bueno, el tema lo propuse yo en función de un paper que encontré, el cual en la bibliografía detallaré. La descripción y objetivos. En primer lugar, obtener, procesar los datos para el ensayo ASTM-G65 que sirvan como datos de entrenamiento. Hay ensayos que ha realizado la AWS y la PUC, dado que ahorita no se pueden hacer, o era difícil hacer los ensayos presenciales cuando se concibió el tema, por lo cual en base a ensayos que ya se han realizado, se ha elaborado el sistema. Luego, se entrena el sistema con diversos algoritmos de Machine Learning para predecir la pérdida de masa, que es el resultado que arroja el ensayo, utilizando Python como lenguaje de programación. Seguido, se evalúa la aproximación de los resultados mediante los sistemas desarrollados en contraste con los datos del laboratorio. Es decir, los resultados de la predicción del algoritmo en Python se contrasta con cuál fue el valor real de desgaste que se midió y se determina el algoritmo que tuvo mejor rendimiento, dado que se han evaluado 3 algoritmos en esta tesis. Ese es el cronograma de avance y los capítulos. Introducción, marco teórico, desarrollo, resultados, conclusiones y bibliografía con un grado de avance del 95%, dado que, bueno, el trabajo está en teoría completo, a falta de revisiones y modificaciones que estamos haciendo para tenerlo listo para presentarlo. En introducción, bueno, en primer lugar, hoy en día sabemos que el desgaste es un tema que genera millones de dólares en pérdidas alrededor del mundo, y contamos con sistemas como el Machine Learning, que es una tecnología bastante moderna, con miles de millones de búsquedas en sitios de investigación, la cual nos permite hacer modelos predictivos. En ese sentido, lo que se ha buscado es, a partir de anteriores trabajos de tesis que ha asesorado el doctor Sakihama de medir el componente vanadio de tungsteno, utilizar esos datos para hacer un modelo que pueda predecir justamente el desgaste. El marco teórico. En este caso se aborda el desgaste abrasivo como la pérdida de masa propia de la interacción entre dos superficies y una fuerza de contacto, los recargues duros como elementos soldados que permiten proteger y aumentar la resistencia al desgaste de elementos mecánicos sometidos a abrasión, y el aprendizaje automático como una disciplina que incluye los algoritmos de aprendizaje profundo y la inteligencia artificial. Nosotros tenemos lo que es los electrodos de soldadura que se van a utilizar para proteger las probetas y el ensayo ASTM G65, el cual es el ensayo de desgaste de los cuales se han obtenido los datos. En respecto a la Machine Learning, se tienen vecinos cercanos como un algoritmo de clasificación, la red neuronal artificial, un algoritmo utilizado ampliamente en una variedad de ingenierías, y la máquina de aprendizaje extremo, el cual es un algoritmo de regresión bastante matricial. La metodología seguida. En primer lugar fue la obtención de datos para poder nosotros justamente entrenar un sistema. Esos datos son analizados y posteriormente se desarrollan algoritmos de regresión. La obtención de datos partió de varios ensayos que ha realizado la American Welding Society, los cuales se encuentran publicados en Internet, donde podemos encontrar que se tiene el código del ensayo, el proceso de soldadura, la capa, la dureza en Rockwell C, que fue convertida a Vickers para poder contrastarla con los ensayos PUC posteriormente, porcentaje de carbono, manganeso, silicio, cromo, molibdeno, vanadio, niobio, etcétera, en el depósito. ¿Ok? Entonces contamos con composición química, dureza y pérdida de masa. Esos datos, de pasar de estar en un PDF, fueron pasados a Python utilizando la librería Pandas, que nos permite procesar información. En realidad no hay mayor diferencia más que ya lo tenemos en el programa en este caso, y si se hace la conversión a dureza Vickers promedio. Se mide la cantidad de la media, la desviación estándar, mínimo, máximo, en fin, variables estadísticas propias de los datos para interpretarlos, pero la mayor interpretación de los datos se hace cuando vemos la concentración del carbono o el elemento químico y la pérdida de masa. Podemos tener para carbono, para cromo, para silicio, para manganeso, para molibdeno, níquel y los demás elementos. Quiero destacar del carbono, ¿sí?, que muestra un comportamiento que a priori se podría decir, ok,
a medida que se ha ido incrementando la concentración de carbono, se ha ido reduciendo la pérdida de masa, es decir, mejor resistencia a la dureza. Mientras que los otros algoritmos, los otros modelos presentan distribuciones que a priori nosotros no podríamos decir cómo se relacionan matemáticamente para predecir justamente el desgaste. Es decir, nosotros encontramos datos tan dispersos que elaborar un modelo matemático de manera tradicional sería bastante complicado para determinar cómo es que el níquel en colaboración con demás elementos podría justamente tener una incidencia en el desgaste. Bueno, continuando. Se hace también un análisis de cómo se distribuyó la dureza en los ensayos que se realizaron por la AWS, donde vemos también que a medida que fue incrementando la dureza en Vickers, se fue reduciendo la pérdida de masa. De momento tenemos que el carbono y la dureza son dos indicadores claves de la pérdida de masa, pero a donde vamos a entrar con los algoritmos de Machine Learning es un espacio donde nosotros no le vamos a decir a la computadora, sabes que el carbono, la dureza, tienen influencia. Eso es algo que la computadora va a tener que inferir a partir del entrenamiento justamente. El desarrollo de los algoritmos. Es el primer algoritmo, K-nearest. Ese es el algoritmo de K vecinos cercanos, con las siglas KNN por K-nearest neighbors en inglés. Este es un algoritmo que consiste en lo siguiente. En inicio, yo defino el número de vecinos, la métrica de distancia y ponderación. ¿Cómo es esto? Cada uno de los datos tiene una distancia respecto a otro dato. Es decir, si es que yo ubico 2 puntos de las mediciones de carbono, se encuentran a una distancia de la medición justamente. Y yo puedo decir, ok, para predecir un dato que yo no he visto, digamos, para tal concentración de carbono de 1% y 1.05%, ¿cuál es el valor que está en el medio? Usa el promedio de los dos. O quizá toma el promedio de los 3 cercanos, 4 cercanos, 5 cercanas, mediciones más cercanas. Una vez que defino esas métricas, recibo justamente los datos de dureza y la concentración química que provienen del ensayo AWS para obtener resultados de predicción. Determino si el error es aceptable y en base a eso, bueno, procedo con el ensayo o modifico alguna de las variables definidas en el punto de definir vecino simétrica. El algoritmo de red neuronal artificial. Este algoritmo es bastante más complejo. Primero porque tiene una variedad de parámetros que nosotros tenemos que alimentar, entre ellos el número de capas, lo cual define que la red neuronal pueda tener varias etapas de procesamiento o solo una, dependiendo los pesos de las neuronas, los cuales son las unidades operativas de la red neuronal, y estas sí se definen de manera aleatoria, es decir, en primera instancia se da un valor aleatorio y va a ser el mismo sistema entrenado que va a ir modificando estos valores en función de un algoritmo de modificación de valores. Los datos normalizados de nuevo ingresan, se reciben estos datos y se calcula el error de salida de frente con los pesos asignados aleatoriamente. Se revisa si las capas son entrenadas, en caso no lo hayan sido, y cómo se determina si no lo hayan sido, justamente por el error. Entonces, de nuevo, se regresa a asignar nuevos pesos. Pero estos pesos ya no son aleatorios, sino van modificando en función de los resultados de entrenamiento. Mientras más me acerco a un valor donde el error se reduce, más voy variando los valores de los pesos de las neuronas, que es al final lo que va a definir el resultado de la predicción. Finalmente, este algoritmo tiene esta forma, para entenderlo un poco más. Esas son las 3 capas de las neuronas. Cada neurona funciona como una función de activación y se reciben los datos y justamente van pasando a través de las mismas. En este caso se usa la función ReLU, que es una función que maximiza los valores positivos y los negativos los elimina. Acá podemos ver el desarrollo y justamente los parámetros que se le han indicado. Seguidamente, el algoritmo de máquina de aprendizaje extremo. Ese es un algoritmo desarrollado en el 2006, lo cual en realidad es bastante reciente, y parte de esto. Yo tengo una red neuronal, pero yo puedo, si es que asigno una infinidad de neuronas, y la tendencia es a un número infinito, resolver exactamente qué modelo matemático va a darme datos de entrada que respondan correctamente a un dato de salida. Es decir, puede predecir perfectamente un valor para todos los datos de entrenamiento, y sin el proceso de estar entrenando una red neuronal que en sí es bastante engorroso y toma bastante tiempo. En este caso, lo que se hace es, se tiene una sola capa de red neuronal, pero con una infinidad de neuronas, es decir, neuronas infinitas. Obviamente esto es imposible, pero se va trabajando con valores de 100.000 neuronas, 500.000 neuronas, 1.000.000 de neuronas. En este caso es bastante más práctico utilizar, se tienen los datos de entrenamiento, una matriz de 11 por 95, 11 que vendría a ser el carbono, silicio, la dureza y todos los componentes que se han tenido, y 95 que son los datos que se tuvieron. Se define el X de entrenamiento por los pesos aleatorios y un bias, que es un valor de, ¿cómo decirlo?, de desprendimiento aleatorio,
y justamente se hacen las operaciones matriciales correspondientes. Esto se hace iterativamente, muchas veces, hasta converger a valores. Finalmente, a partir de eso, ¿qué tenemos como resultado? Los modelos obtenidos, la evaluación de rendimiento y la evaluación de valores predecidos. ¿Cuáles son los modelos predecidos? Para empezar, tenemos el modelo de K vecinos cercanos. Acá vamos a ver cómo la variación de los vecinos va haciendo que los datos se vayan ordenando. Y encontramos lo siguiente: a medida que incrementa el número de vecinos, los datos van convergiendo a una línea recta, alrededor del 1.6. ¿Qué representa esto para nosotros y por qué el error se dispara tanto? Porque justamente, como se mencionó, el vecino cercanos toma los valores que están alrededor. Si yo, para predecir un valor, tomo el promedio de todos los datos, voy a tener el valor promedio. Es decir, si yo tomo 95 vecinos, son 95 datos, voy a considerar cada uno de los datos de entrenamiento y lo único que me va a dar es el promedio. Para ponerlo en palabras más sensibles, el vecino cercanos va tomando promedios locales y cuando le doy, dame el promedio de todos los datos, me da el valor promedio. Por lo cual justamente entrenarlo y tener una gran cantidad de vecinos no predice el desgaste aversivo. ¿Cómo así? Porque esta línea representa el valor de desgaste real y el valor de desgaste predecido. Es decir, que si los valores se ubican alrededor de la diagonal, ha sido una predicción correcta. Y si no lo ha sido, obviamente la predicción ha fallado. Para repetir el video podemos ubicar justamente, para pocos vecinos se ordenan bien, sin embargo con cierta dispersión, y esto es muy importante notar, no se llegan a ubicar de manera tan cercana, y posteriormente ya solo se ubican como una línea recta, con valores de error entre 0.7 gramos. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos una base de datos que da valores de desgaste de 1 gramo, y tener 0.7, 0.8 gramos, cuando el resultado esperado está en el orden de 1 gramo, es un error de más del 80%, lo cual muestra que para valores más bajos de vecinos tenemos una predicción mejor del desgaste. Continuando, la red neuronal artificial. En este caso no se tiene una animación por el hecho de que entrenar una red neuronal justamente es bastante demandante, pero podemos ver cómo en un inicio, con valores de pesos aleatorios, se tiene un error de 14 gramos, lo cual es más del 1400%, pero a medida que se va entrenando justamente, el valor de desgaste va reduciéndose notoriamente. Nosotros hemos entrenado con 1000 épocas, es decir, 1000 veces se repitió el proceso de entrenamiento y podemos ver cómo se va reduciendo notoriamente. Y el resultado es que para nosotros los valores de pérdida real tenemos un algoritmo que sí ubica los valores, incluso unos con una predicción diríamos perfecta, alrededor de la recta de regresión. Seguidamente el algoritmo de regresión de máquina de aprendizaje extremo, en este caso también contamos con una animación, donde podemos ver lo siguiente: a medida que hay las primeras neuronas es todo disperso, pero cuando llegamos a 10.000 o 100.000 neuronas, 500.000 neuronas, ya no se presenta una variación en los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, vamos a darlo así. Al inicio le da una neurona, 2 neuronas, 3 neuronas y se muestra una dispersión total. Luego, aleatoriamente, logra más o menos ordenarse acá, pero nosotros no podemos confiar en eso porque luego le da más neuronas y se dispara el error de nuevo. Sin embargo, a partir de las mismas neuronas, ya empieza a tener valores de predicción reales. Es decir, para cada componente de carbono, silicio, manganeso, etcétera, con la dureza, este era el valor que se esperaba que tuviera de desgaste y esto es lo que predijo, casi lo mismo, pero con el factor de que se requiere una gran cantidad de neuronas. Algo muy importante que quiero mencionar es que solo se entrenaron a 500.000 por el tema de que entrenar para 1.000.000 de neuronas consumía toda la RAM de la computadora. Es decir, que estábamos consumiendo 16 gigabytes de RAM para entrenar con 500.000 neuronas. Ya no daba más por recursos computacionales, pero la teoría indica que de llegar a infinitas neuronas, la predicción es perfecta y todos los valores se ordenarían perfectamente en la recta. Ok, continuando. Acá tenemos la comparación de los modelos, donde podemos ver justamente todos los modelos ordenados. El KNN, que es el de vecinos cercanos, el primero que mostramos justamente alrededor de una línea horizontal, en contraste con la red neuronal y la máquina de aprendizaje extremo, que sí se ordenan alrededor de la línea recta, con una anomalía que es un valor de predicción de desgaste negativo, lo cual es ilógico porque no puedes ganar más en un ensayo de desgaste, pero es propio del modelo matemático, con un error se entiende. Luego comparamos cuando se presentó los datos PUC, para esto se tomaron las tesis de Luigi Taipe y Ainsworth Noriega, cuyos resultados de ensayo de desgaste se probaron con este modelo para ver si los predecía,
se tuvieron unas predicciones bastante acertadas para red neuronal artificial, y por otro lado, para el máquina de aprendizaje extremo se tuvo unas predicciones muy lejanas de lo real. Eso se entiende porque justamente este algoritmo de aprendizaje extremo entrena bastante bien, pero se limita a los datos que ha visto. Se tienen las medidas de error, como podemos ver, la red neuronal artificial tiene los menores medidas de error, igual para los resultados de error cuadrado, que sería como la media y la desviación estándar del error, y finalmente las conclusiones. Tenemos que el modelo de red neuronal artificial predice exitosamente el desgaste abrasivo, con un error medio de 0.22 gramos y de raíz cuadrada del error medio de 0.2 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos datos que se esperaban de desgaste de 1.6 gramos y te puede dar 0.2 gramos para arriba, 0.2 grados para abajo. Es un error relativo del 14%, pero con una desviación estándar bastante reducida también. Luego, el modelo de máquina de aprendizaje extremo, justamente el segundo que vimos de las 500.000 neuronas, rinde bien para predecir los datos con los que fue entrenado, pero cuando se le presentó a los datos desarrollados por tesistas de la PUC, no tuvo el rendimiento correcto. ¿Por qué es esto? Justamente porque resuelve matemáticamente rápido el problema, pero para los datos que vio, pierde la capacidad frente a nuevos datos. Finalmente, el modelo de regresión de vecinos cercanos no es representativo porque es un modelo que básicamente se acerca al promedio. No podemos predecir 10 variables solo con el promedio. No tiene mucho sentido, pero se esperaba al ser un algoritmo mayormente utilizado para clasificación. Y finalmente, la aplicación de la predicción de desgaste agresivo mediante técnicas de Machine Learning presenta muchas opciones para elaborar modelos de regresión, dado que de esos 3 modelos existen unos 25 más que se podrían haber aplicado y que habrían tenido resultados por determinar. Muchas gracias.